Iglesia Filadelfia JB, perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, amados, el día de hoy voy a compartir un tema bastante complejo, espinoso, que de pronto va a molestar a algunos, pero tengo que hacerlo. Y es respecto a que muchas personas no han entendido que el cristiano es salvo única y exclusivamente por la fe. Somos salvos por gracia. No necesitamos de las obras para podernos justificar ante Dios. Y esto es bien importante. Así que preste mucha atención a este estudio, porque voy a ir muy rápido y voy a dar muchos versículos. Así que preste atención. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 8. Por favor, tomen nota de todo esto, porque de pronto no la agarran toda, pero ahí queda grabado este estudio. Dice el apóstol Pablo que está inspirado por el Espíritu Santo. O sea que a la larga, ¿quién es el que habla aquí? El Espíritu Santo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os predica o os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema, sea maldito. Esto es lo que significa la palabra anatema. Maldito todo aquel que predica un evangelio diferente al que Dios predica a través de los apóstoles. Diga amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por esta palabra que hoy vamos a compartir. Oro para que mis hermanos abran la mente, el entendimiento, y para que comprendan lo que el Espíritu Santo enseñó a través de Pablo. Entonces te lo pido, que tú a través de esta palabra cimentes y establezcas una iglesia sólida y una iglesia que no se deje confundir por tanta herejía y por tanta falsa doctrina que está entrando en muchas iglesias. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Y la iglesia dice algo? Amén. Que así sea. Bueno, amados, el tema que hoy quiero compartirles, que tiene que ver con el Espíritu Santo, porque es mi estudio sobre el Espíritu Santo, lo he titulado ¿por obras o por gracia? Es como una pregunta que le quiero hacer a la iglesia. ¿Somos salvos por obras o por gracia? ¿Por qué razón muchas personas o iglesias mejor hoy quieren ser salvas por obras? Se están volviendo a las obras. Usted lo va a entender a medida que desarrollo mi estudio. Así que, como ya le dije, voy a ir un poco rápido porque tengo muchos versículos por tratar. Hablemos como primer punto en Números Romanos de el engaño. Lea conmigo. Primero, Pablo se muestra asombrado, el apóstol Pablo, por la facilidad con que los creyentes en Galacia abandonaron la gracia de Cristo para abrazar un evangelio diferente. A ver, le explico. Todos sabemos que el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros durante su vida. Él salía de Jerusalén o de Antioquía de Pisidia y recorría las regiones. Muchas de las regiones que él recorrió estaban ubicadas en Asia Menor,
lo que hoy es Turquía. Para los que no saben dónde es Turquía, pues le invito a que vea un mapa, pero se lo describo en mi mente. Aquí está Israel, mar Mediterráneo, Turquía está al norte. Todo ese sector es Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Allá él fundó muchas iglesias. Una de esas iglesias varias iglesias estaban ubicadas en una región llamada Galacia. Era un territorio muy grande y ahí habían varias iglesias. Pablo les predicó el evangelio donde él les enseñó que el creyente era salvo única y exclusivamente por medio de la fe, por la gracia de Cristo, que la salvación es un regalo que Dios nos da, es una dádiva, es algo que Dios hace sin que nosotros lo merezcamos. Por gracia, diga, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, que yo soy salvo por la fe, pero ni siquiera la fe es mía. Dios me da la fe para que yo me salve. Por eso que la palabra dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Todo fue hecho por gracia. Dígale a su hermano, tú eres salvo por gracia, punto. Ahí no hay nada que agregar. Pero ¿qué pasa? Hoy muchas iglesias están tratando de ir a la ley, de meter cosas de la ley en la gracia. Y esto es un problema que está afectando a muchas iglesias. Por eso que el título de mi sermón ya le dije, o por gracia o por obras, pero tú no puedes mezclar ambas cosas. Entonces leamos nuevamente el versículo, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Pablo dice, estoy maravillado, estoy asombrado, estoy perplejo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Pablo dice, estoy aterrado de que ustedes, a los que le prediqué la gracia de Cristo, la salvación por gracia, ahora se hayan alejado de esa gracia para seguir un evangelio diferente. Y luego aclara, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir, corromper o dañar el evangelio de Cristo. Así que estos Gálatas, esta gente de Galacia, de esta región de Asia Menor, de Turquía, como ya le dije, que habían sido enseñados en la verdadera doctrina, ahora se estaban dejando engañar por falsos maestros que estaban llegando a la iglesia y les estaban dando falsas doctrinas, enseñanzas contrarias. Mas si aún, dice Pablo, nosotros o aún un ángel del cielo bajare del cielo y os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, que ese ángel o cualquier otro sea ¿qué? Anatema, sea maldito. Esto es una maldición que el Espíritu Santo entrega a aquel que quiere cambiar la doctrina de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo escribió esto? Segundo punto. El engaño venía de un grupo de judíos, ahí lo puse entre paréntesis, los judaizantes, ya le voy a explicar, que querían agregar a la gracia de Cristo las leyes, las ceremonias y los ritos de la ley. Aquí tenemos un grupo de cristianos, entre comillas, supuestos cristianos, judíos, que van detrás de Pablo. Así que Pablo iba a Tesalónica, por ejemplo, terminaba de predicar y arrancaba para otra ciudad, digamos Galacia, y ahí a Tesalónica llegaban los judaizantes. Un grupo de judíos creyentes que venían a enseñar cosas que no lo ordenó Dios. Pablo salía de algún lugar de Corinto y ahí llegaban otra vez los judaizantes. ¿Qué le enseñaban los judaizantes a la iglesia? Les decían a la iglesia lo siguiente, Hechos 15:1. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que Pablo terminaba de dar la salvación por gracia y detrás venían otros diciendo, bueno, Pablo lo que enseñó está bien, pero a Pablo se le olvidó algo.
y es que ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar la ley, ustedes tienen que obedecer la ley de Moisés. Ahora, hay un error gravísimo en algunos hermanos que creen que la ley de Moisés son los 10 mandamientos de Éxodo 20 y ya. No, está equivocado, hermano. La ley de Moisés lo componen 613 mandamientos. ¿Cuántos? 613 mandamientos son la ley de Moisés. Tenemos mandamientos rituales, mandamientos sanitarios, mandamientos alimenticios, mandamientos litúrgicos, mandamientos, hay muchos mandamientos en la ley de Moisés. Y la gente cree que los 10 mandamientos de Éxodo 20 es la ley. No, eso hace parte de la ley, pero la ley va mucho más allá. Las leyes de las festividades judías, etcétera. Hay muchas ramificaciones de la ley judía. Así que esta gente venía detrás diciéndole: ustedes tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Los judaizantes, lea conmigo, le enseñaban a la iglesia que para poder asegurar su salvación tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esto parece una locura, pero aunque no lo crean, muchas iglesias lo están practicando. Entonces hoy están circuncidando a sus niños, están circuncidando a sus hijos. ¿Por qué? Porque se volvieron a la ley. Pablo, lea conmigo, Pablo condenó tajantemente esta herejía por varias razones. Primera, el cristiano que quiere justificarse por medio de la ley ha perdido la libertad que Cristo ganó para él en la cruz. Ese cristiano que quiere justificarse por medio de obras de la ley judía, esa persona pierde su libertad que tiene en Cristo. Gálatas capítulo 5 versículo 1, que dice el apóstol Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dese cuenta que el apóstol Pablo dice que el cristiano tiene que estar ¿qué? No, yo no los oigo. El cristiano tiene que estar ¿qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Cuál es la libertad? La gracia. Y no caer otra vez en la esclavitud de la ley. B, el cristiano que quiere justificarse por medio de los ritos de la ley ha rechazado la obra redentora de Cristo. Mucha atención a lo que estoy diciendo. El cristiano que quiere justificarse por medio de los ritos, las festividades, celebrar la fiesta tabernáculos o el Yom Kippur o todas estas fiestas judías o circuncidarse o todo eso, esa persona está rechazando la obra de Cristo. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Gálatas 5:2, mire lo que dice Pablo: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Si ustedes se circuncidan, la obra redentora de Cristo ya no les sirve a ustedes. De nada les sirve todo lo que Cristo hizo en la cruz. Tercero, el cristiano que se circuncida está obligado a guardar los 613 mandamientos de la ley de Moisés. No son 2, no son 10, son 613 mandamientos. Gálatas capítulo 5 versículo 3. Y otra vez testifico, dice Pablo, a todo hombre o mujer, no, la mujer no se circuncida, a todo hombre que se circuncida, ¿qué? No oigo, está obligado a guardar toda la ley. Ojo, si tú te circuncidas, estás obligado, no dice otra cosa más que obligado, es una orden que tú tienes que guardar, ¿qué? Toda la ley, no los 10 mandamientos, toda la ley. Cuarto, el cristiano que quiere justificarse por medio de la ley se ha separado de Cristo. Ojo, al rechazar la gracia de Dios. Una persona que se circuncida
se separa de Cristo porque ha rechazado la gracia de Dios. Gálatas 5:4. Ojo lo que dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia, no oigo, habéis caído. Cuando una persona se circuncida o empieza a cumplir los ritos de la ley judía, esa persona conscientemente se separa de Cristo. Por favor, póngame el versículo, no me lo quite porque estoy enseñando. Esa persona se separa de Cristo. Esa persona decide desligarse de Cristo porque quiere justificarse por obras. Y luego dice, de la gracia, esa persona ha caído, ha perdido su salvación prácticamente, porque se desligó de Cristo. Tercero, la salvación eterna no depende de las obras de la ley, sino de la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ponga atención, ¿qué dice Pablo? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber, dice Pablo, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o lo recibieron por oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está enojado con los Gálatas. Les dice que son unos insensatos, unos necios, que no entiende cómo se dejaron engañar, dice Pablo. No entiendo cómo se dejaron engañar de esta manera, cuando yo les prediqué a ustedes el evangelio de una manera clara. Yo les enseñé el evangelio profundamente. ¿Cómo es posible que ahora ustedes se hayan dejado engañar? Estoy asombrado, dice Pablo. Y luego les hace una pregunta, versículo 2. ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo porque guardaban las normas de la ley o porque creyeron el evangelio de Cristo? Pablo les está diciendo, ustedes recibieron al Espíritu Santo por circuncidarse, por guardar el Yom Kippur, por guardar la fiesta de los tabernáculos o de las trompetas, por hacer todos estos rituales judíos, o porque creyeron en Cristo. Y luego dice, estoy asombrado que ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se vuelvan a la carne. El que les entregó el Espíritu a ustedes se los dio por fe, no por obras. Este es un problema que está afectando a muchas iglesias alrededor del mundo. Le hablo de iglesias cristianas. Están involucrando dentro de la doctrina cristiana cosas del judaísmo, que no tiene nada que ver con la salvación del cristiano. Si ustedes no lo sabían, muchas iglesias están asumiendo muchas costumbres judías porque dicen que tenemos que volver a las raíces hebreas para poder ser salvos. Le estamos agregando a la salvación por fe las obras. Y eso es un error. Es un error que va a llevar a muchos a condenarse. Hoy disfrutamos de la presencia permanente del Espíritu Santo porque hemos creído y recibido a Cristo en nuestro corazón. Usted no necesitó hacer nada para ser salvo, solo creer. Hay hermanos que le quieren agregar a la salvación cosas. Esto le pasa también al hermano católico. Quiere ser salvo, pero a la vez le ora a la imagen de María. Tú estás mezclando la fe con una cantidad de cosas.
entonces le adora a Dios, pero a la vez le mezcla por el lado la idolatría. Entonces adora a San Pedro, San Juan y una cantidad de santos. Otros adoran a Dios, pero tienen un altar a los ángeles. Usted no puede agregarle a su salvación porque usted está cayendo de la gracia. Usted no puede pretender que la obra de Cristo fue imperfecta. Jesús cuando murió dijo: consumado es. ¿Por qué? Porque estaba terminado, no había nada que agregar. Pero si tú pretendes agregar algo para que tu salvación sea más real, has caído de la gracia, dice Pablo. Te has desligado de Cristo. Cuarto, el cristiano que pretende justificarse ante Dios por medio de la ley se opone al mismo Creador. Ojo a lo que estoy diciendo. Cuando tú quieres agregarle obras a la salvación, te estás yendo en contra del mismo Dios. Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta, atención, por favor, concéntrese. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: ojo lo que dijo esta secta, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así que yo quiero que vea esta reunión. Está Pedro, el apóstol, está Juan, están todos los apóstoles, pero hay otro grupo de judíos ahí que dicen ser cristianos. Y le está diciendo a Pedro y a Juan y a los líderes de la iglesia, a Jacobo y a todos: es necesario que los gentiles que se convirtieron se conviertan en prosélitos del judaísmo. Que estos gentiles se tienen que circuncidar y hay que enseñarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, ¿qué dice? Se reunieron los apóstoles, versículo 6, se reunieron los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, ojo, una pelea ahí en esta reunión, en este concilio. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna, repita, ninguna diferencia hizo entre los gentiles y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Ojo, ¿por la qué? Gracia, no por obra. Del mismo modo que ellos. Hay una discusión en este concilio. Los apóstoles están peleando con supuestos hermanos judíos cristianos que les están diciendo: bueno, los gentiles se convirtieron, ok. Usted recordará que Pedro fue enviado por el Espíritu Santo cuando tuvo un sueño allá. Usted conoce la historia de la terraza y los lienzos, y el Espíritu Santo le dijo: ve, entró allá en la casa de los gentiles y se convirtieron. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Allá se convierten los primeros gentiles, luego se agregaron. Entonces estos fariseos, porque eran fariseos, le empezaron a decir a Pedro y a Juan: bueno, está bien que se haya salvado los gentiles, pero es necesario que ellos se circunciden y guarden la ley de Moisés. ¿Cuántos mandamientos? 613 mandamientos. Entonces Pedro se levanta y le dice: un momento, cuando Dios me mandó a predicar el evangelio a los gentiles, ni siquiera yo tuve que hablar. Cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo los tomó, los bautizó. Yo no tuve nada que hacer. El mismo Espíritu los reconoció como hijos de Dios.
¿Cómo es posible que ahora ustedes quieran agregarle a la gracia todas estas leyes que ni nosotros hemos podido cumplir? No, señores. Entonces llegan a un acuerdo. Hechos capítulo 5, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir dentro de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Atención, esta es la respuesta o la conclusión del primer concilio de la iglesia. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ojo, no les dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, atención iglesia, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir entre vosotros varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Ojo a lo que sigue. Porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Después de esta pelea entre los apóstoles y los judaizantes, los apóstoles y el Espíritu Santo como cabeza llegan a una conclusión: que los gentiles, todos los que no somos judíos, somos salvos por gracia, que no te necesitamos cumplir los 613 mandamientos judíos, que solo tendríamos que guardarnos de unas cosas: de carne que fue sacrificada a los demonios, a los ídolos, porque se sacrificaban víctimas a demonios y luego se hacía un banquete de ese sacrificio. Entonces dice: guárdesen de eso, señores gentiles. Guárdese de sangre, de la chanfaina, de las morcillas y de todo lo que es sangre. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Guárdese de ahogado, de un animal que se murió ahogado, no puedes consumir esa carne. Y de fornicación, de estar pecando con la vecina, con la amiga y acostándose con todo el mundo. Si eso ustedes lo hacen, está bien, pasadlo bien. Son las únicas órdenes que dio ¿quién? Pregunto. No, yo no oigo. El Espíritu Santo. Ahora, hablemos como segundo punto de la gracia. Segundo en números romanos, la gracia. El creyente solo necesita creer en el Evangelio de Cristo para alcanzar su salvación. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ojo a lo que estoy diciendo: el creyente no necesita más que la fe en Cristo para alcanzar la salvación, creer en el Evangelio. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente fue por fe. Segundo, la obra
redentora de Cristo en la cruz es más que suficiente para salvar a todos los hombres. No hay que agregarle nada. Usted no tiene que hacer nada extraño para que la obra de Cristo le funcione. Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25. Y los otros sacerdotes judíos, los sacerdotes según la orden de Aarón, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, porque es Dios, es eterno, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que jamás cambia. Como Cristo no cambia como sacerdote, por esa razón puede también salvar perpetuamente, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para ser salvo, tú solo tienes que venir a Cristo. Tú no necesitas hacer nada más, nada extravagante. Tercero, el creyente ha sido escogido por pura gracia para heredar la salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué le tenemos que dar gracias a Dios? Porque Dios nos escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en el Evangelio de Cristo. Dígale a su hermano, usted fue un escogido. Eso es innegable. Cuarto, el Espíritu Santo llena de fe a los escogidos para que puedan alcanzar su salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta fe no es tuya, iglesia, pues fue un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quinto, Dios salva a sus escogidos por pura gracia, pero nunca por obras que el hombre pueda hacer. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Diga amén. Como ya le dije, amada iglesia, este problema está afectando a muchas iglesias. Hay personas que van a otra iglesia, se congregan, por ejemplo, en donde se enseña la verdad, salvos por gracia, por pura misericordia, y los invitan a algún lugar. Resulta que allá llegan y están celebrando una cantidad de festividades que son totalmente y netamente judías. Y la persona se deja impresionar y empieza a caer en esto. Y termina judaizando, pretendiendo que la salvación que fue por gracia, él la quiere perfeccionar por medio de las obras. Entonces empiezan a hacer una serie de rituales que son netamente judíos, porque ellos quieren que su salvación sea más firme. Diga error. De la gracia usted está cayendo, porque usted quiere cambiar la gracia por las obras. Ahora, hay que tener mucho cuidado con lo que estoy enseñando, porque algunos, basándose en un sermón como el que estoy dando, se aprovechan de esto y dicen, bueno,
Eso quiere decir que yo no tengo que guardar la ley. Los diezmos son de la ley. Entonces eso ya es del pasado. A ver, hay un gravísimo error en los hermanos y es el desconocimiento que tienen de la ley de Moisés con la ley universal. Ese es el gran problema de muchos cristianos que no entienden que hay una ley universal que viene antes de la ley de Moisés. Yo se lo demuestro, a mí no me gusta hablar bobadas, sino demostrarlo con la Biblia. Obviamente no se preocupen porque eso no está en mi estudio. Eso me lo dio esta mañana el Espíritu Santo. Pero usted tiene buenos oídos y oye, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta a los que se justifican y dicen, no, eso del diezmo, eso no es para ahora porque eso es de la ley. Usted lo acaba de predicar, pastor, Dios no quiere la ley. A ver, contésteme usted esta pregunta. Usted que siempre se escuda en esto para no honrar a Dios. Usted ha leído, y por favor tome nota porque ahora en la casa certifican si todo lo que yo enseño está en la Biblia. Cuando usted lee el libro del Génesis capítulo 4 y versículo 4, anótelo ahí. La palabra dice, ojo a lo que voy a enseñar. La palabra dice que Caín y Abel le trajeron una ofrenda a Dios. Que Caín le trajo algo de la tierra, algunos productos, unas frutas, no lo sé. Pero Abel le trajo de lo más hermoso de su ganado, de sus ovejas. Dios miró, ojo, dice la Biblia, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Le hago una pregunta. Cuando esto sucedió, ¿ya existía la ley de Moisés? No. ¿Por qué razón Abel trajo la ofrenda correcta? Concluya, hermano, ate cabos. Pues porque Dios ya les había enseñado cuál era la forma correcta de honrarlo. La palabra dice, anote ahí, Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. La palabra dice que hay que honrar a Dios. No oigo. Que a Dios se le honra, pero no solo con palabras, sino con hechos. Repita la palabra porque creo que no me están poniendo atención. Los veo ahí riéndose, no sé de qué se ríen. Si fue que cometí un error. Por favor, repita conmigo. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Diga, a Dios hay que honrarlo, porque es una orden. Ahora, viene el diluvio y mueren todos los hombres. ¿Se salva cuántos? Uno, Noé y su familia. Tan pronto Noé sale del arca, ¿qué es lo primero que hace Noé? Honrar a Dios con un sacrificio, con los animales limpios, dice la palabra. Anote ahí, Génesis capítulo 8 y versículo 20, dice que Noé sacrificó animales limpios para honrar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué animales limpios? ¿Quién le enseñó que habían ciertos animales que Dios aceptaba y otros que Él no aceptaba? ¿Quién se lo enseñó? Alguien dígamelo. Pues Dios mismo. Pregunto, cuando Noé en Hechos 8 sacrifica estos animales, ¿ya teníamos la ley de Moisés? No oigo. No. Ni siquiera había nacido Moisés. Le pongo otro ejemplo. Anote Génesis 14, versículo 20. Hablo de Abraham, el patriarca. La palabra dice que cuando Abraham venía de derrotar a todos sus enemigos, a Kedorlaomer y a todos los que se habían ensañado contra Lot, Abraham, el patriarca, el padre de Israel, que ni siquiera existía todavía Israel, le dio los diezmos de todo el botín
a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Dice, lea la palabra en Génesis 14, dice, Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos de todo. Pregunto a la iglesia, cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, ¿ya existía la ley judía? Ni siquiera había nacido el pueblo judío, porque Abraham, el pueblo judío viene de Abraham. Vamos, anote ahí Génesis 28, versículo 20. Génesis 28, 20. Habla de Jacob. Cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, porque su hermano lo iba a matar, porque Jacob le robó la primogenitura por un plato de lentejas, Jacob llegó a Betel y no tenía dónde dormir y se acostó en un paraje, en un terreno, y puso de almohada una piedra y tuvo un sueño y soñó con una escalera y ángeles que subían y bajaban por esa escalera, y allá en el cielo estaba Dios. Y cuando Jacob despertó del sueño, hizo un voto y le dijo a Dios: si Dios fuere conmigo, me llevare al lugar donde voy, me bendijere, me diere pan para comer, vestido para vestir, y si me trajere con bien, Jehová será mi Dios. Y ojo, y de todo lo que Dios me dé, el diezmo apartaré para ti. Pregunto a la iglesia, cuando Jacob da los diezmos a Dios, ¿ya existía la ley de Moisés? No, porque la ley de Moisés vino muchísimo tiempo después. Diga leyes, diga leyes. No son lo mismo las leyes de Moisés. No es lo mismo con las leyes universales. Las leyes universales han existido siempre. Ahora me voy a ir por otro lado, porque ya se quiere hablar solo de plata. No, hablemos. La ley de Moisés dice: no matarás. ¿Es correcto o no? Cuando Caín mata a Abel, y esconde el cuerpo, Caín sabía que había hecho mal. Y Dios viene y lo recrimina: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pregunto, ¿por qué Dios le recrimina a Caín la muerte de su hermano si no había ley todavía? ¿Por qué Dios le dice: ¿por qué mataste a tu hermano? La sangre de tu hermano me reclama desde la tierra, si la ley vino mucho tiempo después? Diga: porque hay una ley universal. Dígalo, hay una ley universal. Siempre ha existido esa ley universal. Dígame que me está entendiendo. Anote esta otra cita, Éxodo 25:2. Esa se la voy a leer textual. Jehová habló a Moisés diciendo: ojo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaré mi ofrenda. Dios siempre ha ordenado que se le honre con ofrendas. Diga: hay leyes universales. La palabra dice que Nirrón tomó 2 mujeres. Fue el primer pecador porque tomó 2 mujeres, el primer polígamo. ¿Por qué Dios reclama algo cuando no existía la ley? Porque es una ley universal. Ahora algunos dicen: bueno, pero todo lo que me está hablando es del Antiguo Testamento. ¿Seguro? Anote 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. La palabra dice que el que siembra escasamente también segará escasamente. Que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre. Ahí le estoy hablando del Nuevo Testamento.
Alguno dirá, pero es que ahí está hablando de ofrenda, no de diezmo. Bueno, hablemos de ofrenda. Anote esta cita y esto lo va a dejar sin base alguna. 2 Corintios 8:3. La palabra dice en 2 Corintios 8:3 que las iglesias de Macedonia, a pesar de su pobreza, se desbordaban en generosidad. Dice la palabra, dando no solo lo que podían, sino aún más de lo que podían. El apóstol Pablo dice, cada primer día de la semana, cada domingo, cada uno aparte algo según Dios lo haya prosperado para dar a la iglesia. Eso es lo que ordena la Biblia en el Nuevo Testamento. Hay leyes universales que no cambian. A pesar de que la ley fue cumplida todo en Cristo, hay leyes que no pueden pasar. Jesús, por ejemplo, dijo, oíste que fue dicho, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que Cristo va más allá, a la mirada. Oíste que fue dicho Jesús, no matarás. Pero yo digo que el que aborrece a su hermano, ya lo mató en su corazón. Por eso cuando a Jesús le preguntaron cuáles son los mandamientos de la ley, él dijo, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Y el segundo es similar, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Hay leyes universales, por eso Cristo dijo, he venido a que cumplan la ley. Yo no vine a abrogar la ley. ¿De qué ley está hablando Jesús? De la ley universal. Jesús dijo, un mandamiento nuevo los doy. ¿Cuál mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Porque si tú amas a tu hermano, no le quitas tu mujer. Si tú amas a tu hermano, no lo robas. Si tú amas a tu hermano, no lo calumnias. Si tú amas a tu hermano, le haces daño a tu hermano. Simplemente lo amas porque es tu hermano. Y el que ama a su hermano ha cumplido la ley. Porque la ley es el amor entre los hermanos. Jesús dijo, no lo dijo yo, lo dije Jesús. Anote Juan 6:38. Jesús dijo, dad y se os dará. Medida apretada, buena, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Jesús no dijo que no des, dice dad. Si ustedes dan, yo les daré abundantemente. Así que los que siempre se escudan, es que eso de los diezmos es del Antiguo Testamento. No hablemos de los diezmos, hablemos de la ofrenda. Algunos dicen, pero es que yo doy una ofrenda, di 200 pesos. Eso no es una ofrenda, eso es una limosna. Y Dios no es limosnero, Dios es el Rey de reyes y el Señor de señores. Tú lo estás ofendiendo. Cuando tú honras a Dios, cuando das lo mejor. Cuando tú le das a Dios una miseria, tú estás actuando peor que Caín. Porque das miseria. A Dios no se le dan sobras, a Dios se le da lo mejor. Eso fue lo que hizo Caín, entregó lo mejor de su corazón. Entonces no hablemos de diezmo, hablemos de ofrenda. Pero a Dios no le des limosnas. Dios no necesita tu limosna. Dios necesita es que tú lo ames, que tu amor no sean solo palabras. ¿Por qué les di todo este estudio? Porque es necesario que entiendan que aunque no debemos cumplir los ritos de la ley, no nos está hablando de la ley universal. La ley universal siempre ha existido desde antes de la ley de Moisés y existirá por la eternidad. La ley universal siempre ha existido y existirá. Dentro de esas leyes universales está no matar, está no codiciar la mujer del prójimo, está honrar a Dios, está amar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando tú dices que amas a Dios y tienes un mamarracho al que te postras y le pones una velita, tú no estás amando a Dios, tú lo estás ofendiendo. Amar a Dios es obedecerlo, es cumplir lo que Cristo vino a enseñarnos. Cristo no vino a abrogar la ley universal, vino a cumplirla. Cristo vino a cumplir la ley de Moisés también. Pero ojo, termino con esto.
El cristiano no está obligado a guardar la ley de Moisés, pero sí tiene que guardar la ley universal, porque la ley universal es antes de la ley de Moisés. Alabado sea su nombre. El que quiera oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Punto. He terminado. Dele un aplauso bien grande al Señor. Póngase de pie, hermano. ¿Por qué hice todo esto tan rápido? Porque no quiero que quede esto para la próxima. Volver a hablar de esto, no. Esto lo hice porque hay una hermana que está muy preocupada de esta iglesia. No voy a decir su nombre. Una persona. Ella me escribe: pastor, mi familia es cristiana. Han venido a esta iglesia, pero fueron invitados a otro lugar y allá les están enseñando que es necesario volver a los ritos de la ley judía. Estoy preocupado, pastor, ¿qué hago? Yo no le podía contestar a la hermana todo esto. Yo dije, yo lo voy a predicar, porque es necesario que toda la iglesia entienda que el que se desliga de Cristo, el que se somete a la ley, a los 613 mandamientos judíos, ha caído de la gracia. Ahora, ¿puede ser salvo? Sí, si obedece toda la ley, si cumple todos los 613 mandamientos. Pero la palabra dice que si quebranta al menos uno, ya se hace culpable de toda la ley. Por eso dice Pablo, de la gracia ha caído. Es algo muy delicado, iglesia. Está sucediendo en muchas iglesias cristianas. Conozco a un pastor, fuimos muy buenos amigos, y el día menos pensado empezó a cambiar su doctrina. Hoy voy a la iglesia de él, no he ido, pero lo sé porque me lo han contado. Usa kipá, guarda todos los ritos de la ley judía y le enseña a la iglesia que tienen que volver a todas las raíces hebreas. ¿Qué pasó con este hermano? Se salió de la gracia y se fue a la ley. Pero no olviden lo que les hablé. No confunda la ley de Moisés con la ley ¿qué? Universal. Porque yo les demostré que tanto Abel como Noé como Abraham, ellos hacían cosas de la ley universal sin existir la ley de Moisés. Y entre esas estaba honrar ¿a quién? A Dios. Entre esas estaba no matar. Por eso Caín fue condenado porque mató a su hermano. Alguien dirá, pero Dios, ¿por qué lo condenó si no había ley? Porque era una ley universal, hermano. Tú no puedes quebrantar la ley universal. Hoy usted no tiene que cumplir la ley de Moisés, pero sí tiene que cumplir la ley ¿qué? Usted no puede matar. Porque si tú me dices, es que el diezmo eso es del Antiguo Testamento, entonces sal y mata a todo el mundo, porque es del Antiguo Testamento, es de la ley. Entonces ve y acuéstate con todas las mujeres que puedas, acuéstate con todos los hombres, porque eso era de la ley. Hermano, está equivocado. Eso es una ley universal y no va a cambiar jamás. ¿Alguien me está entendiendo? Son leyes eternas que hay que cumplirlas. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Que tenga oído, que oiga. Y el que me quiera crucificar, que me crucifique. Estos temas son espinosos y sé que algún ignorante estará ahí criticándome por internet. Ojalá ni borren eso allá en producción. Déjenlo que escriba, porque hay gente que es tan ignorante que, como dice la palabra, no hay peor sordo que el que no quiere ir, y no hay peor necio, ciego, que el que no quiere ver. El que quiera tirarme piedra, que me tire. Pero yo he enseñado la verdad. Todo se lo he sustentado con la Biblia. No le he dicho nada que no esté en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que voy a pedirles allá que no se pongan a borrar. Dejen los comentarios, déjenlo. Ahí nos damos cuenta cuánta gente es tan necia que viendo no quieren ver. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador? Vino por primera vez, venga aquí al frente, yo voy a orar por usted.
¿Hay alguien de ustedes que ha caído en este pecado de querer agregarle a la gracia cosas de la ley? Venga aquí, yo voy a orar por usted. Pero tiene que venir ya, porque el tiempo se me va. Me pasé antes 6 minutos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra ha sido predicada. Sé que estos temas son espinosos. Sé que molestan a muchos que quieren justificarse a su manera, que quieren que la Biblia diga lo que no dice, que quieren justificarse, que no honran a Dios nunca. Sé que hay algunos, tenemos algunos hasta en la misma alabanza, que dicen ser adoradores y quieren enseñar a otros que eso de honrar a Dios, de dar, no es bíblico. ¿Qué error está cometiendo usted, querido hermano? Sé que algunos han visto aquí algunos músicos que no los ven. Cuando un músico se sale de la voluntad de Dios, no volverá a ministrar en esta iglesia. Tiene que estar sujeto, porque yo no puedo tener gente que va en contra de lo que yo enseño, porque yo lo que enseño lo enseño en la Biblia. Y una persona viene a torcer el evangelio, yo no voy a permitir que alguien ministre en la iglesia o en pecado o en rebeldía a la doctrina bíblica que aquí se predica. Amén. Levanten las manos ustedes y dígale: Señor Dios Todopoderoso, hoy abro mi corazón y recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Sé que he oído la verdad, no me han manipulado la palabra, me han enseñado lo que está escrito, lo he leído y hoy quiero por eso recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, entra a mi vida y por favor dame la vida eterna. Hoy me arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones, que me laves con tu sangre y que me des la salvación. Gracias, Señor Jesús. La iglesia levante las manos. Padre, hoy te pido que la iglesia entienda que mi tarea como pastor no es arrullarlos, es enseñarles la verdad. Y este es un grave peligro que está sucediendo a muchos cristianos que se están apartando de la fe cristiana y están mezclando la fe con las obras. Y tengo que advertirles del peligro. Ahora el que lo quiera hacer lo hace voluntariamente, no lo hace porque no sabe. Aquí en esta iglesia usted sabe la verdad, la entiende, usted decida. Pero como dijo Josué, yo y mi casa seguiremos y serviremos al Señor. Que Dios los bendiga, iglesia. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.